Hablamos con Carlos García Danero, diputado por Unión del Pueblo Navarro en el Congreso. Muchísimas gracias por atendernos a Somos Televisión. Quería preguntarle primeramente sobre el clima de tensión y crispación que se vive un poco actualmente en vista a las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. ¿Qué piensa de las amenazas recibidas por Ayuso, por Iglesias, por Maroto, por Marlaska, por Gámez? Bueno, yo lo primero, condenar todas las amenazas, ¿no? Yo no entro en disquisiciones ni quién ha sido ni quién ha dejado de ser. Yo creo que no se puede amedrentar a nadie y en ese sentido siempre hay que condenar. Luego está el debate de si, porque generalmente siempre se ha dicho que es mejor, pues cuanta menos publicidad se le dé, porque hace un efecto dominó, pero bueno, tampoco, también entiendo que si alguien lo quiere decir, pues que lo diga. Otra cosa es que se quiera aprovechar para hacer política, ¿no? Yo creo que se ha sobreactuado en algún caso por alguna persona con el tema de las amenazas y lo de contribuir a la radicalización que hay en Madrid, pues yo creo que se empezó cuando se señaló a Vox, ¿no? Yo creo que se les quiso decir, bueno, y se les dijo, de hecho, como que ellos no tenían derecho a hacer mitin en un barrio de Madrid, en este caso en Vallecas, que tiene todo el derecho del mundo, por supuesto. Desde luego tienen votantes, aunque no tuvieran votantes, tienen todo el derecho. Cada uno podemos ir a donde nos dé la gana a hacer un mitin electoral, a explicar nuestros principios. Y luego yo creo que les ha interesado a algunos porque entendían que la gestión no podían discutir con Ayuso, lo cual me parece, bueno, pues que es reconocer tu propio fracaso antes de empezar la campaña, ¿no? ¿Qué le parece, bueno, que Correos no interceptara a lo mejor esas cartas, como que hay muchas dudas con todas las amenazas, parece que todas se han sucedido justo antes de este 4 de mayo? ¿Qué piensa un poco de todo eso si se tuviese que posicionar de alguna parte? No, yo creo que lo que pasa es que entrar en especulaciones, a ver, yo creo que lo que se tiene que hacer es investigar, ¿no? La policía tiene que investigar, dejar en manos de la policía y que haga su trabajo. A mí lo que me parece lamentable es que haya habido, en este caso, una ministra de España que haya acusado a un partido político de eso. O sea, sin ninguna prueba, sin ningún... Y además es una acusación muy grave, ¿no? Estás acusando a un partido político de las amenazas que ha recibido. Eso, lógicamente, yo creo que está fuera de todo lugar y lo que pone manifiesto es que quieres aprovechar una situación y a mí eso me parece lamentable. Yo creo que cualquier amenaza, por lo que tiene que hacer la policía es investigar, dejar que hagan su trabajo y a partir de ahí, como decía antes, pues condenar, vengan de donde vengan, ¿no? Aunque sea una persona, en este caso, con los problemas mentales que tenía, el que mandó a la ministra y lo que puedan ser los otros. De hecho, Maroto, del Partido Popular, ha declarado recientemente que todos los políticos han recibido amenazas de muerte alguna vez. Bueno, eso por desgracia es algo habitual, tampoco habitual, pero sí ha ocurrido, pero sobre todo, bueno, no hay que recordar que algunos no es que recibieran las amenazas, ¿no? Es que se ejecutaban. Por lo tanto, yo creo que es un tema también muy serio, ¿no? Yo creo que en España se ha asesinado a gente por su condición de político, y aparte de otras muchas personas que, por supuesto, todo es condenable y por lo tanto yo creo que con estas cosas hay que tener mucho cuidado y ser más serio cuando se habla de estos temas. Bueno, exacto, un tema serio y veremos qué dicen las investigaciones. El 23 de abril, el pasado 23 de abril, usted señalaba en el Congreso la escasa vacunación entre los operarios de Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña. ¿Qué ha cambiado desde ese entonces hasta hoy? Pues ha cambiado que ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga, pero ha sido lamentable la respuesta de la Generalitat, ¿no? Al final, el decir, no, es que si vacuno a estos, dejo de vacunar a los mayores de 70 años. Al final, estás poniendo, a ver, eso se puede trasladar en toda España. Un plan de vacunación y lo que es una barbaridad es que tú discrimines, en este caso a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, por ser guardias civiles y policías nacionales. Son personas como los Mossos, como sanitarios, como otros muchos colectivos de una edad normal, bueno, no es la palabra normal, pero bueno, por una edad que no eran los mayores, que se les vacunaba por sus circunstancias, como han sido profesores, etcétera. Tú has dejado fuera por interés político y porque eres un sectario y porque al final quieres que la Policía Nacional y la Guardia Civil desaparezcan de tu comunidad, como si no fueran miembros de tu propia comunidad.
y una vez que te obliga, que es el colmo que tengas que ir a los tribunales a pedir eso, entonces quieres enfrentarlos al conjunto de la sociedad diciendo que, claro, si le pones la vacuna a un guardia civil, le estás dejando a una persona de más de 70 años sin vacuna. Yo creo que es que ese es el problema, es que eso es una forma también de odiar y de poner en el punto de mira, pues en este caso, a un colectivo como es la Guardia Civil y la Policía Nacional, que no dejan de ser personas que han sacado una oposición y que trabajan para el conjunto de los españoles. Funcionarios, un tema que de hecho también nos afirmaba en otra reciente entrevista la diputada del Partido Popular, Ana Belén Vázquez Blanco. Elecciones en Madrid y fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. ¿Va a haber un vacío legal? ¿Qué va a pasar a partir del domingo? Bueno, pues del 9 de mayo, del 9 de mayo, del ¿no? 9 de mayo, con el fin del Del 9 de estado. mayo, pues veremos. Pues la verdad es que cualquier cosa puede pasar. Puede pasar hasta que Sánchez vuelva a hacer un estado de alarma, porque, a ver, lo que diga Sánchez, por mucha credibilidad no tiene, ¿no? Si algo ha demostrado es que cambia de opinión cada 5 minutos y no hay problema. Eso por un lado, pero en caso de que en este caso cumpliera con su palabra, pues habrá que ver primero cómo está, porque cada semana es muy importante, ¿no? En cuanto a la evolución de la pandemia, por un lado, y de la vacunación, por otro, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se está ese día, y yo creo que las comunidades pues tienen mucho más limitado, desde luego, su acción, su forma de acción. Se ha dicho muchas veces que habría que modificar la ley para que se pudieran tomar medidas. El gobierno de España se ha negado en todo momento, el Partido Socialista, y ya veremos, ¿no? Yo creo que también, por otro lado, bueno, pues habrá que empezar a dejar de limitar derechos, compaginándolos, evidentemente, con el problema que haya en ese momento sanitario. Yo creo que en ese sentido, pues la Comunidad de Madrid, desde mi punto de vista, ha sido quien mejor ha gestionado el tema, porque ha combinado muy bien libertad por un lado, libertad o derechos por un lado, economía y salud, y estamos viendo que comunidades que están mucho más, que han limitado mucho más tanto derechos como la propia actividad económica, están en una situación mucho peor. Por lo tanto, yo creo que hay que combinar esos tres principios y a ver con qué medidas cuentan las comunidades. Bueno, vamos a pasar al ámbito más sanitario-social. ¿Cómo vivió usted la pandemia desde la primera ola? Bueno, pues yo creo que como todos, pues fue una situación muy curiosa, ¿no? Porque al final yo creo que evidentemente nadie habíamos vivido la situación de estar todos encerrados y viendo sobre todo cómo aumentaban los casos. Yo creo que a todos nos ha tocado personas muy cercanas, más o menos cercanas, pero todos tenemos, desde luego, conocidos, si no familiares, conocidos, amigos, etcétera, que por desgracia han perdido la vida en por culpa del coronavirus, sobre todo al principio, unos días muy complicados. Yo es verdad que bueno, yo seguía acudiendo al Congreso cuando había actividad y por lo tanto no me sentí esa limitación que desde luego sintió la gran mayoría de los españoles, todos los que podían salir a trabajar. Y viendo que al principio, pues yo creo que aquellos que tenían información, pues no nos dieron la información que tenían, ¿no? Yo creo que es lamentable. Desde el primer día, el famoso en España, como mucho habrá, 1 o 2 casos, o las mascarillas no sirven para nada, o etcétera, etcétera, y mira cómo hemos acabado, ¿no? Y yo creo que eso no es achacable al gobierno. La pandemia, evidentemente, no es achacable la situación que se ha dado en el conjunto del mundo, pero cómo se ha gestionado, sí, ¿no? Y yo creo que en España, pues con datos objetivos, pues yo creo que si no es el peor sitio donde se ha gestionado, pues por ahí andaremos. Bueno, y esa gestión la seguiremos viendo en los próximos meses. La seguiremos viendo en los próximos meses, ¿no? Pero yo espero, bueno, con las vacunaciones ha pasado lo mismo. No se puede achacar todo al gobierno, evidentemente, pero sí se le puede achacar que en diciembre salió el presidente del gobierno que poco más o menos le faltaba coger la jeringuilla y vacunarnos a todos, ¿no? Parecía que era el gran salvador, que esto se acababa, que nos iba a vacunar a todos, y luego todos los problemas que ha habido, desde el problema de AstraZeneca a las vacunas que no llegaban, etcétera. Pero eso ocurrió en julio, ¿no? Que también salió el presidente a decir que habíamos vencido al virus, que seríamos más fuertes y que saliéramos a divertirnos por ahí, ¿no? Y luego llegó la segunda ola.
Por lo tanto, yo creo que la gestión ha dejado mucho que desear y veremos a ver en el futuro cómo evoluciona. Yo espero que al final, con las vacunas que están llegando, pues la cosa se pueda mejorar y podamos poco a poco volver a la normalidad. Pero opina que estamos lejos, ¿no?, de esa inmunidad de rebaño que Sánchez, bueno, poco más que decía que Bueno, conseguiríamos este verano. sí, yo creo que estamos lejos por lo que vemos a día de hoy. Es verdad que hoy anunciaban que esta semana venían, no sé si eran 4 millones de vacunas o 5. Bueno, pues al final, si se ponen todas, porque es verdad que capacidad para poner las vacunas sí que tenemos, ¿no? Y yo creo que las vacunas en general, al principio sí que hubo más desconcierto, pero yo creo que ahora todas las comunidades más o menos están vacunando rápido y por lo tanto, si traen vacunas, pues las iremos teniendo, pero a ver a qué velocidad vienen y a ver si conseguimos la inmunidad esa de rebaño, ¿no? De una vez. La deseada inmunidad, exacto. Bueno, consecuencia de esta pandemia global sin duda ha sido la recesión económica y el paro. Aquí en España el paro juvenil es bastante alto. ¿Qué medidas cree que son o serían necesarias para incentivar un poco esta entrada de empleo de los jóvenes? No, pues es complicado, ¿no? Porque antes ya de la pandemia el problema del paro juvenil era un problema que tenía España. Y nosotros, de hecho, en en una reunión telemática que tuvimos en su momento con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, para hablar del plan famoso de recuperación, etcétera, él nos habló de los 3 o de los 4 puntos en los que iba a hacer hincapié y nosotros, y yo en concreto, porque estaba en esa reunión, le dije que nosotros entendíamos que un apartado, que dentro de los puntos que hacía le faltaba un apartado que era el de los jóvenes. La verdad es que no nos hizo ni caso, pero a nosotros nos parecía fundamental, porque es que es insoportable la cifra de paro del 40%, más del 40%, es que es insoportable. Y yo creo que esos fondos, una parte importante se podía hacer pues unas modificaciones, tanto desde el punto de vista educativo, formación profesional, empresa, etcétera, para conseguir que parte de ese dinero estuviera destinado a bajar de una forma importante la tasa de paro juvenil, porque es que no nos lo podemos permitir. Y yo creo que, bueno, pues la verdad es que Sánchez no nos hizo ni caso, ¿no?, con ese tema. Bueno, sin duda sí, una cifra alarmante, 39%, no sé si llega al 40%, pero sin duda una de las peores de la Unión Europea. Última pregunta, elecciones en la Comunidad de Madrid. No sé si vio alguno de los debates que han tenido, por ejemplo, en Telemadrid o en la cadena SER. ¿Qué le pareció un poco su opinión desde como diputado de UPN? Pues yo lo que veo es, yo la verdad es que he visto, acabo voy a Madrid y yo he visto que la verdad es que Díaz Ayuso tiene yo le veo un apoyo, pero una cosa yo no había visto nunca, que decir, lo tengo que decir, yo nunca había visto a un político con el apoyo que tiene en la calle, ¿no? Una persona que es que lo veo y yo creo que eso demuestra pues que no tienen una alternativa en cuanto a gestión y por eso han ido pues a hablar de fascismo, etcétera, porque al final cuando tienes argumentos partidos pues tienes que ir a otras cosas y por lo tanto yo lo que espero es que en Madrid pues siga gobernando Díaz Ayuso, porque yo creo que lo ha hecho muy bien y ahí están los datos de hoy del empleo mismo, ¿no? Madrid ha creado empleo, ha crecido económicamente y la verdad que acabas viendo con envidia, ¿no?, lo que está pasando. Vaticina una mayoría absoluta para ella. Bueno, eso ya es complicado, ¿no? El sacar conclusiones, pero yo creo que el resultado va a ser muy bueno. Espero que las elecciones pues, se lleven con normalidad, hay mucha tensión. Espero que esa tensión se baje, que la gente vote con absoluta libertad y espero que como consecuencia, pues eso, que Díaz Ayuso pues, vuelva a gobernar la Comunidad de Madrid. Bueno, muchísimas gracias por atendernos de nuevo a Sumus Televisión. Pues nada, muchas gracias a vosotros.